Bien. Bueno, ahora entonces, esto que les estoy contando es algo que para la gente de ahora es un poco como raro, ¿cierto? La gente no se dedica a salir por la noche a ver el cielo, pero en la época antigua sí, porque el cielo era pues el televisor de la época. Ahí la gente salía a observar qué estaba pasando con el cielo, y entonces las antiguas civilizaciones tenían un conocimiento muy profundo del cielo y empezaron a observar a Marte. Entonces, si alguien me pregunta quién descubrió Marte, no, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay registros de que la observación de Marte ya se hacía en el año 5000 a.C. O sea, hace 7000 años ya hay registros de que alguien observó a Marte. Y esos registros provienen de los astrónomos egipcios. Tal vez la cultura egipcia es una de las más conocidas culturas de la antigüedad, pero cuando a uno le mencionan Egipto, uno siempre hace referencia a las pirámides. Y las pirámides, ¿alguien sabe de qué año son? Miren, ahí les ayudo. Aquí hay un recuento de todas las épocas de la cultura egipcia. ¿En qué año ponemos a las pirámides? Las más famosas, ¿no? Las pirámides de Giza. En el tercero, o sea, por acá. No, por acá. O sea, por acá me dicen que en el año 1000 a.C. ¿Quién da más? Bueno, no, las pirámides son realmente bastante viejas. Las pirámides datan del año 2500 a.C. 2500 a.C. Pero 2500 años antes, lo que nosotros llamamos como la edad prehistórica de Egipto, ya habían observaciones del cielo. Entre otras cosas, eso lo sabemos porque hay vestigios arqueológicos. Entonces hay una ciudad no tan conocida que queda a 800 kilómetros al sur del Cairo, que se llama Nafta. Y en Nafta descubrieron vestigios de lo que probablemente sea un observatorio astronómico de la antigüedad. Fíjense que es muy famoso Stonehenge en Inglaterra, pero pues probablemente sea mucho más antiguo que Stonehenge. Y de hecho no sé si sabían que Stonehenge, las piedritas las pusieron donde estaban, porque estaban en el suelo todos, más o menos. Entonces, 3 veces han habido excursiones y expediciones a Stonehenge que han puesto piedras que se han caído. Pero no, esto es un observatorio que está, evidentemente no está distribuido como Stonehenge, que son piedras muy altas, pero tenemos una distribución que probablemente estaba asociada a la configuración del cielo. Ahí entonces ya uno puede decir, bueno, esa gente tenía algún conocimiento del cielo y por lo menos pues sabía que el cielo tenía puntos brillantes que se movían, y empezaron a hacer dibujos de constelaciones también. Luego entonces ya transcurre un tiempo y vamos al imperio de Ramsés II, Ramsés IV, año 1149 a.C., y ahí ya encontramos entonces representaciones pictóricas de estrellas. Esta es la tumba de Ramsés IV, y ahí pues claramente vemos estrellas. Claro, hay un montón de cosas que todavía no entendemos, pero pues los que han estudiado esto, los egiptólogos, están tratando de sacar exactamente cuál era el conocimiento que tenían los griegos de las constelaciones. Hay muchas más representaciones. Esta es una que está en un techo en la ciudad de Dendera, y ahí también vemos claramente imágenes de estrellas y probablemente cosas que simbolizaban constelaciones. De hecho, en esa época los griegos ya se dieron cuenta que Marte tenía un movimiento retrógrado. ¿Alguien en esta sala se ha dado cuenta que Marte tiene un movimiento retrógrado? Muy pocos, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, guardar el celular, salir allá y observar el cielo durante varios días, y observar a Marte y darnos cuenta que a la misma hora Marte tiene este movimiento. Aquí se los estoy simplificando, el movimiento retrógrado de Marte, y ahí está la fecha, ¿no? Ni siquiera son pocos días, son muchos días, meses. Ese movimiento retrógrado ya lo conocían los egipcios, pero ese es un movimiento aparente. No quiere decir que realmente el planeta esté echando para atrás. Aparentemente, por la posición en la cual está la Tierra y Marte, pues vemos ese movimiento que tiene que ver con las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Pero bueno, eso no lo sabían los egipcios. Ya veremos a lo largo de la historia quién fue el que descubrió que esas órbitas eran las culpables de ese movimiento retrógrado.
Y seguimos con Egipto. Egipto es una cultura tan rica y tan maravillosa, pues que uno podría estarse horas y horas hablando de todo lo que hicieron los egipcios, pero quería resaltar esta, que es una región que se llama el Ramesseum. El Ramesseum es una zona en donde hay tumbas. Este nombre se lo puso Champollion, que es muy famoso porque hizo estudios de toda la cultura egipcia, y esto es del año 1300 a.C. Ahí está enterrado Ramsés II. A Ramsés II se le conoció pues con ese nombre como Ramsés el Grande, porque realmente fue uno de los principales faraones de la antigüedad. Pero ahí en esa tumba de Ramsés II está también la tumba de otros faraones. Este es uno de ellos, Seti I. Seti I fue el hijo de Ramsés I, el papá de Ramsés II. Y esto es del año 1300 a.C. Esta es una momificación de Seti I, o sea, sabemos exactamente cómo era, está muy bien conservada esa momia. Y en la tumba de este señor empezaron a aparecer los primeros registros ya de constelaciones. Entonces ya tenemos cosas que representan constelaciones. Claro, no vamos a ver ahí la Osa Mayor. En esa época todavía pues no se habían establecido las constelaciones como conocemos ahora mismo. Pero obviamente ellos veían figuras en el cielo. Y eso es algo que el ser humano siempre ve, uno ve figuras en todo lado, ¿no? En las nubes, en el cielo. No me acuerdo cómo se llama esa característica, ¿alguien se acuerda? Siempre se me olvida, todas las semanas la uso. El hecho de que uno vea figuras en cosas de la naturaleza. Si alguien lo puede buscar, me haría favor recordándome ese nombre que es bien curioso. Bueno, esta tumba de Seti I también tiene unas cosas muy locas, como por ejemplo esta imagen, donde hay unos que dicen que ven helicópteros y submarinos y naves espaciales. Realmente no lo sé. No lo sé, pero ahí les quería mostrar esa figura. Y bueno, llegamos a un momento en el cual se empiezan a ver las primeras representaciones de algo que podría ser como una especie de carta celeste. Fíjense que ahí, esa es la tumba de otro de estos faraones de nombre Senemut, y esa es como una especie de carta celeste que data del año 1000, y bueno, está entre 1200 y 1500 a.C. Y ahí entonces, ¿qué vemos? Primero, parece que vemos estrellas circumpolares. Estos circulitos que hay ahí probablemente representen estrellas circumpolares. ¿Alguien sabe qué son las estrellas circumpolares? Les voy a mostrar una foto de estrellas circumpolares. Esta es una foto tomada en un observatorio que queda al sur de España, se llama Calar Alto, que está a una latitud de 37 grados. Colombia o Bogotá está a 4 grados y Calar Alto está a 37. Eso quiere decir que este puntito que ven aquí es el polo norte celeste. Ahí entonces tenemos a una estrella que se llama la estrella polar. Y la estrella polar en ese observatorio se encuentra justamente a 37 grados. Eso quiere decir que la altura de la estrella polar coincide con la latitud del sitio. ¿Dónde encontraríamos la estrella polar aquí en Bogotá ahora mismo? ¿Quién estira su brazo y apunta a la estrella polar? ¿Para dónde es el norte? Para allá, ¿cierto? La estrella polar está por allá, 4 grados sobre el horizonte. Es muy difícil ver en Bogotá la estrella polar. Yo creo que solo la he visto una vez, porque está tan cerca del horizonte que necesitamos un horizonte muy despejado y una visibilidad muy buena. Pero allá en España no, en España la estrella polar es lo más común del mundo. Y si se van por el polo norte, todavía más común porque la tendrían justo sobre sus cabezas. Todas las estrellas entonces se mueven aparentemente alrededor de la estrella polar, porque fíjense que la estrella polar es el eje de rotación de la Tierra. Esa línea imaginaria es el eje de rotación de la Tierra. Si la Tierra gira, yo veo que todas las estrellas giran menos la estrella polar. Y resulta entonces que lo que llamamos estrellas circumpolares son las que giran y completan un círculo completo, valga la redundancia, completan un círculo completo alrededor de la estrella polar. ¿Cuál sería entonces ahí una estrella circumpolar? Pues seguramente esta que vemos acá es circumpolar, ¿cierto? Y todas las que están por acá son circumpolares porque completan un círculo. Estas ya no son circumpolares. Pero si ustedes se van a otra latitud más alta, esas sí serán circumpolares, porque entonces ya la estrella polar irá subiendo, subiendo, subiendo. ¿De acuerdo?
Eso quiere decir que en el polo norte todas las estrellas son circumpolares, todas están girando alrededor de la estrella polar y yo veo el círculo completo de giro. Bueno, como ya sabemos eso, entonces estas son estrellas circumpolares, seguramente. Pero también vemos otras cosas, vemos constelaciones. Bueno, yo no las veo realmente, pero eso es lo que dicen. Que se ven constelaciones y que se ven una cantidad de características del cielo. Y entonces Marte, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está metido Marte? Bueno, resulta que en el año 1534 a.C. hubo una conjunción planetaria y estuvieron en conjunción Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus y Marte. Esas representaciones están acá dadas por estos señores que están en esas barcas. Este es Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus. ¿Y dónde quedó Marte? Entonces primero pensaban, no, esto no representa los planetas y algo está pasando, pero luego, pues a partir de varias investigaciones pensaron que este era Marte, el que está sin nadie encima, la balsa solitaria. Hay varias teorías que afirman que eso es así porque como Marte es un planeta que tiene movimiento retrógrado, ellos quisieron representar que ese movimiento retrógrado indica que Marte es algo que no es estable, como que se mueve, como que tiembla, como que no está en un sitio fijo. Por eso entonces pensaron que estos señores que están fijos en esas balsas están, pues, digamos, asentados ahí en esa balsa, mientras que aquí no hay nadie porque esa balsa está moviéndose. Eso es una de las teorías. Bueno, terminemos con Egipto y vamos a otra cultura de la antigüedad increíble, observadores del cielo asiduos, los astrónomos chinos. Y los chinos también observaron el cielo hace miles de años, no tanto como los egipcios, pero año 1000 a.C. y probablemente en esa dinastía muy famosa que es la dinastía Zhou ya observaban a Marte también. Y rápidamente entonces hagamos un recuento. Babilonia. En Babilonia se hicieron observaciones de estrellas durante muchísimo tiempo. O sea, los babilonios además tenían un conocimiento de la aritmética muy importante y se cree que los babilonios eran capaces de predecir dónde iba a estar Marte solamente con cálculos aritméticos, sin saber nada de movimientos planetarios, sin saber nada de física. Simplemente con aritmética podían predecir de alguna manera cuándo iba a salir Marte. Y bueno, llegamos a tal vez la cultura más cercana hacia nosotros, porque mucho del conocimiento que tenemos ahora mismo se lo debemos a los griegos, y esto es pues ya era moderna, entre comillas, o sea, después de Cristo, siglo VI antes de Cristo, pero han pasado casi 1000 años desde el conocimiento que tenían los egipcios y los babilonios. Ahí entonces tenemos un desarrollo de la ciencia muy importante que está basado en la filosofía. A partir de la filosofía y el arte se desarrollaron las ciencias puras como la física, la matemática, la química, y nació el modelo del universo. El primer modelo que podríamos llamar cosmológico, en donde la Tierra es el centro del universo, y es el modelo geocéntrico. Hoy sabemos que estaban errados, pero durante mucho tiempo ese modelo fue el modelo con el cual entendimos el universo. Ese modelo pues se lo debemos a Ptolomeo, y es toda la escuela tolemaica que siguió de ahí en adelante con varios discípulos de Ptolomeo. Sin embargo, había gente que no se creía ese modelo, y uno de los más importantes fue Aristarco de Samos. Y fíjense que él fue un visionario para la época, porque en el siglo III a.C. él apoyaba el modelo heliocéntrico, en donde la Tierra era simplemente un planeta más que orbitaba alrededor del Sol. Comparando ambos modelos, pues uno se da cuenta que los que pensaban en el geocentrismo, pues de pronto se fueron por el camino más complicado. Fíjense que la naturaleza muchas veces es muy sencilla, lo que le llamamos ahora como la navaja de Occam. Normalmente el camino más sencillo es el correcto. Y fíjense entonces cómo explicamos el movimiento de los planetas en el cielo según el modelo heliocéntrico y según el modelo geocéntrico. Pero bueno, a Aristarco realmente nadie le creyó, y pasaron muchos siglos antes de que volviera a surgir esa idea de que el Sol era el centro del universo, o del sistema solar por lo menos. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante, y es lo siguiente: cuando uno mira las cosas en el cielo y quiere ir mucho más allá, empieza a medir tamaños, y entonces uno puede medir el tamaño del Sol. La famosa frase de tapar el Sol con un dedo está representando pues que uno puede medir tamaños angulares, y eso quiere decir que ¿qué tan gordo tiene que ser mi dedo para que tape el Sol?
Si yo pongo el dedo meñique, ¿será que tapo el sol? ¿O tengo que poner el dedo gordo? Bueno, depende también del dedo. Pero eso lo usamos en astronomía y es lo que se conoce como la medida de distancias angulares o de tamaños angulares. Y entonces fíjense, dos estrellas uno las ve separadas y entonces uno puede hacer cálculos con su mano, con las medidas de su cuerpo, y más o menos uno puede decir que si estiro la mano están separadas 20 grados. Si cojo un dedito tiene 1 grado. Esto asumiendo que mi brazo es un brazo normal, no soy un gibón, y entonces mi brazo tiene más o menos 1 metro, y 1 grado sería el dedo meñique, 15 grados serían estos 2 dedos, 5 grados serían los 3 del medio, y 10 grados sería el puño cerrado. Entonces cuando alguien les diga, o bueno, supongamos que ustedes ven un bólido, un meteoro que entra a la atmósfera y se ve una pelota así de grande, y llaman a un astrónomo y le dicen, mire, está acercándose un bólido hacia la Tierra. El astrónomo le va a decir qué tan grande es, y ustedes pues le van a decir, no, eso es grandísimo, porque no, ustedes tienen su mano, tienen a mano su mano, y entonces pueden decirle, mire, tiene 1 grado, 2 grados, 15 grados, lo que sea, y entonces ya va a hacerse una idea de a qué altura está ese bólido, qué tan grande es, etc. ¿Listo? Así entonces podemos medir el tamaño angular del Sol, y el tamaño angular del Sol es de 0.5 grados. ¿Eso qué significa? Con su mano, ¿cuánto sería? Sería medio dedo meñique. Entonces, ¿por qué la gente normalmente pone el dedo gordo? Por comodidad. No, porque hay algo que es la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es un efecto de que amplifica el tamaño angular, y entonces ustedes lo que ven es una bola brillante, pero si quitáramos la atmósfera, ustedes pueden poner su dedo meñique y tapan completamente al Sol. Alguien en la estación espacial pone su dedo meñique y tapa al Sol. Aquí no, aquí necesitamos el dedo gordo porque la atmósfera está haciendo que toda la luz se difumine. Bueno, 0.5 grados significa 32 minutos, más o menos. Resulta que cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 segundos. Por lo tanto, el tamaño del Sol en segundos sería 1920 segundos. ¿Alguien puede hacer una estimación, un cálculo rápido de cuántos segundos tiene toda la esfera celeste, o sea, todo lo que hay alrededor? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuánto hay? 360, ¿cierto? Por 60 nos da los minutos, por 60 nos da los segundos. Entonces multipliquen 360 por 60, ¿cuánto da eso? Bueno, no importa cuánto da, pero esos son los segundos. ¿De acuerdo? Esto que muy poca gente practica hoy en día, lo midieron o lo utilizaron para medir Marte, a Marte. ¿Quiénes creen ustedes que hicieron ese cálculo? ¿Qué cultura nos falta? Por ahí. Por aquí dicen los mayas, los incas. Les voy a dar una pista. Está por aquí en esta. Es una pista muy fácil de identificar. Los astrónomos de la India, la cultura de la India es una cultura pues, muy rica en un montón de cosas, y ellos fueron los primeros que midieron ese tamaño aparente. Pero claro, el tamaño aparente que ellos midieron de Marte es tener en cuenta ese efecto de la atmósfera, o sea, no es un tamaño aparente real. Pero bueno, ellos hicieron lo que pudieron, y ahí entonces pasó un intervalo de tiempo muy largo. Hubo una época de oscurantismo en donde prácticamente no se hizo nada. Y llegamos a el astrónomo que cambió el concepto del universo. Retomando la idea de Aristarco, de que el Sol es el centro del sistema solar, tenemos a este astrónomo que es nada más y nada menos que Nicolás Copérnico. Él pone al Sol en el centro del sistema solar, a los planetas alrededor del Sol girando en órbitas circulares, y a la Luna también girando alrededor de la Tierra. Siglo XV, y este entonces es su modelo heliocéntrico, que a partir de ahí tuvo mucho más auge que el de Aristarco siglos atrás. Copérnico era polaco y él
escribe un libro que se llama Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Fíjense que él está hablando de las revoluciones como órbitas, ¿cierto? Pero realmente este libro crea una revolución en el concepto del universo. Es una nueva revolución cosmológica de cómo entendemos el universo. Y todo está basado en círculos. Luego se fue perfeccionando la cosa y hoy sabemos que no son círculos, pero era una buena aproximación para esa época. Entonces fíjense lo que hizo Copérnico. Nos enseñó lo frágiles que pueden ser los conceptos científicos que muchas veces asumimos por tradición. La tradición en la ciencia no vale, eso no tiene fundamento. Detuvo el sol y puso a la Tierra en movimiento. Y con eso entonces uno ya podía explicar el movimiento retrógrado de Marte. Resulta entonces que, como lo están viendo ahí, si el Sol es el centro del sistema solar, la Tierra está en una órbita y Marte en otra, la combinación de movimientos en esas órbitas de Marte y la Tierra puede hacer que en el plano del cielo yo vea ese movimiento retrógrado que es aparente. Entonces ahí tenemos una posición, segunda posición, tercera posición, y ahí es donde uno ve como si Marte estuviera echando para atrás, pero es simplemente por la combinación de los movimientos. La Tierra no se mueve igual que Marte. Ya vamos a ver cuál se mueve más rápido. Bien, y luego entonces, después de Copérnico, Marte fue un planeta muy interesante porque entonces, primero, ya la gente entendía ese movimiento retrógrado, aunque les voy a decir que no se ajustaba perfectamente a la realidad. Habría un desfase de 8 minutos. Si el Sol tiene 30 minutos de ancho, el desfase en el cálculo del movimiento de Marte era 8 minutos, era muy pequeñito. Entonces la gente siguió investigando Marte para tratar de entender qué pasaba. Y para eso entonces se hicieron observaciones. Hay unas muy famosas: ocultación de Marte por Venus. Ocultación es un fenómeno que los astrónomos llamamos a algo que se pone detrás de otra cosa. Hagan de cuenta un eclipse, eso es una ocultación, pero aquí se está ocultando Marte detrás de Venus. Entonces aquí tenemos al planeta Venus, por allá Marte, y eso sucedió en 1590. Ahí un astrónomo observó esa ocultación y fue tal vez la primera observación de una ocultación en donde estaba metido el planeta Marte. Y luego entonces esos momentos, esas ocultaciones eran muy interesantes porque enseñaron a muchos astrónomos cuando eran niños a que el cielo era una maravilla. Y eso es lo que queremos hoy en día, ¿no? Que esos eventos astronómicos motiven e inspiren a las nuevas generaciones. En 1590 ese señor estaba viendo esa ocultación, un astrónomo alemán, Michel Maestlin, y con él estaba un niño de apenas 19, un joven ya de 19 años, que cambiaría el concepto también del universo y se llamaba Johannes Kepler. Kepler vio la ocultación de Marte y Venus, y en ese momento él se inspiró por el cielo y por tratar de entender qué estaba pasando allá arriba. Esa es la época en que vivió Kepler, y Kepler entonces investigó asiduamente el movimiento de Marte. Y había algo interesante: si nosotros tenemos en cuenta que los planetas se mueven en círculo, por 3 puntos solamente pasa un círculo. Y aquí entonces está ejemplificado el movimiento de Marte. Eran 3 puntos que pasaban por un círculo, pero en otros sitios de la órbita de Marte se generaba otro círculo. Entonces no coincidían. El movimiento de Marte solamente se explicaba con una elipse. Los 6 puntos que ven ahí, 3 rojos y 3 azules, solamente se pueden acoplar con una elipse. Pero bueno, Kepler es una persona que no trabajó solo, o bueno, trabajó solo basado en otros trabajos. Si no hubiera sido por este señor, Tycho Brahe, Kepler no hubiera podido nunca descubrir que los cuerpos en el universo, los planetas, se movían en elipses, porque él necesitaba datos, y Kepler no era un buen observador del cielo. No sé si tenía problemas de visión o algo, pero él era muy bueno haciendo cálculos. Esto se apagó, ¿cierto? No sé si se le acabó la batería. Hola. Bueno, entonces Kepler necesitaba datos, y los datos los tenía este señor. Este señor era un danés que ahora mismo se considera
el astrónomo observacional más famoso sin telescopio. Fue la persona que más estuvo observando el cielo sin que tuviera una ayuda como de una lente, de un telescopio. Bueno, este señor nació en una familia muy pudiente danesa, era muy conflictivo, pero le gustaban mucho las ciencias y las matemáticas. A los 20 años tuvo una pelea con un compañero para saber cuál era el mejor matemático, que mejor hacía matemáticas, y se fue a una lucha a duelo en donde perdió la nariz. Entonces aquí lo vemos con una nariz de juguete. No sé si ahí tiene una nariz de juguete, no se ve mucho, pero en teoría era una nariz de oro. Y bueno, a partir de ahí entonces él se volvió, digamos que, un asiduo observador del cielo, como dije antes, y tenía unos libros en donde registraba todo lo que observaba. Pero es que esto fueron años y años y años. Se volvió tan famoso que fue conocido en las altas realezas de la época y le ofrecieron una isla que se llama Uraniborg. Uraniborg entonces es un sitio que le dieron a él, a Tycho, para que hiciera sus observaciones. En esa época el Producto Interno Bruto de Dinamarca era muy alto y a Tycho le dieron el 30% del Producto Interno Bruto para construir su parque temático dedicado a la astronomía. Eso es altísimo, ¿no? La NASA cuando llegó a la Luna tenía el 4% del Producto Interno Bruto. Ahora mismo la NASA tiene el 0.01% del Producto Interno Bruto. Tycho con el 30% del Producto Interno Bruto danés se construyó un parque temático en esa isla y ahí puso los mejores instrumentos para hacer astronomía. Entonces eso tenía que ser una maravilla, entrar ahí para un astrónomo, pues tenía que ser lo último. Ahí utilizaban instrumentos, pues que no eran ópticos, pero sí eran instrumentos geométricos para medir la posición exacta de los cuerpos sobre el horizonte, lo que llamamos ahora un cuadrante, o un astrolabio, o un sextante. Y entonces él acumuló una gran cantidad de información. Esa información llegó a manos de Kepler, porque entonces ambos se conocieron, hicieron buenas relaciones, y Kepler entonces estuvo siempre como pensando que quería esos datos, porque esos datos eran importantísimos para los planes que tenía Kepler de entender el movimiento de los planetas. Aquí hay una estatua que está en Praga, en donde está Kepler y Tycho, y resulta entonces que la historia es muy interesante porque Tycho contrata a Kepler, pero luego tienen ciertas peleas, y en definitiva, una noche, en una cena, Tycho invita a Kepler, había un montón de gente ahí del alto gobierno de la época, y al día siguiente Tycho muere. Nadie sabe a ciencia cierta cómo murió Tycho. Hay una teoría que dice que Tycho era muy diplomático y entonces tenía ganas de ir al baño, se aguantó las ganas y murió de una infección urinaria. Esa es una de las teorías. Pero hay otra teoría que dice que Kepler lo envenenó. Hace poco se exhumaron los restos de Tycho, hace muy poquito, hace como 5 años. Se exhumaron los restos de Tycho. Primera cosa que encontraron, la nariz no era de oro, sino de bronce. O sea, Tycho tenía engañado a todo el mundo. Y segundo, no se encontraron restos de ningún elemento que hubiera podido envenenar a Tycho, arsénico, mercurio, o lo que sea. Entonces todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que en el lecho de muerte, Tycho le cede su trabajo a Kepler. Entonces, yo creo que si Kepler planeó el asesinato de Tycho, pues al final hay algo de arrepentimiento tuvo, ¿no? Porque en el lecho de muerte le dijo, sí, toma mi trabajo. Y entonces a partir de ahí Kepler se fue contentísimo porque tenía las mejores observaciones en la historia de la humanidad de las estrellas, y con eso se encerró a analizar el movimiento de Marte. A él le interesaba analizar el movimiento de Marte. Bueno, fíjense cómo eran de buenas las observaciones de Tycho a simple vista, que las vamos a comparar aquí con observaciones ya modernas. Esos punticos que ven ahí ustedes son posiciones de Marte. Lo que está en rojo es la órbita calculada de Marte con métodos modernos. O sea, fíjense que se ajusta perfectamente bien. Esos datos le permitieron a Kepler saber que Marte tenía un movimiento que podía ser explicado, pero no con círculos. Las órbitas no podían ser circulares, sino tenían que ser elípticas. Era la única forma en que podíamos entender el movimiento retrógrado de Marte a la perfección.
es entonces el gran aporte de Kepler a la humanidad, entender el movimiento de Marte, pero más que eso, como nos lo explica aquí el famoso Carl Sagan, sus 3 leyes del movimiento planetario. ¿Cuáles son esas 3 leyes? La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué dice la primera? Las órbitas de los planetas son elípticas. No son círculos, sino son elípticas. Lo que pasa es que hay planetas cuya órbita es muy cercana a un círculo. Si quieren la gente de atrás pasar por acá, hay un montón de sillas. Aquí hay por lo menos 10 sillas vacías. O más. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí adelante, tercera fila, segunda fila y aquí hay una. Vamos entonces a volver a ver este video. Entonces Kepler lo que dice es: los planetas no se mueven en círculos, se mueven en elipses. Primera ley. Segunda ley: los planetas cuando se acercan más al Sol aumentan su velocidad, y cuando están más lejos del Sol disminuyen su velocidad, de tal manera que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Esas áreas son imaginarias. Ya lo vamos a ver aquí en este video de 1982 de la primera versión de Cosmos. ¿Quieren escuchar la voz de Sagan? Bueno, ahí está. No es un círculo, sino es una elipse, y la elipse tiene 2 focos. En uno de los focos ubicamos al Sol, y la Tierra está en la órbita alrededor del Sol. De tal manera que si yo trazo una línea recta imaginaria, a medida que la Tierra se acerca al Sol, aumenta su velocidad, y a medida que se aleja disminuye su velocidad. Esa es la voz de Sagan. Listo, esa ley de movimiento, la segunda ley de Kepler, es importantísima. Nos permite entender por qué la Tierra, cuando se acerca al Sol, cualquier planeta viaja más rápido. Y no solo la Tierra, un cometa también. Cuando un cometa que viene de los confines del sistema solar se acerca al Sol, aumenta su velocidad. Y a medida que se aleja del Sol, disminuye su velocidad. Ahí está. Áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, aquí va más rápido y aquí tiene que ir más lento. ¿Por qué? Porque esta longitud es mucho mayor cuando está lejos. Todos esos triángulos que ven ahí, bueno, casi triángulos, ¿no? Porque realmente este lado es curvo. Bien, y hay una tercera ley que Kepler también concluyó años después. El primero hizo sus 2 leyes de movimiento y con eso ya salió a cantar victoria. La tercera ley del movimiento de Kepler me permite saber cuál es la relación que hay entre el periodo de un planeta, quiere decir cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al Sol, y la distancia a la cual está del Sol. Con esas leyes de Kepler, que son tan viejas, hoy podemos lanzar una nave a un cometa y saber exactamente qué trayectoria tiene que tener y un montón de cosas. Bueno, eso también se lo vemos a Newton, pero Kepler está siempre presente en la astronáutica. Luego entonces seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a uno de los científicos más importantes de la humanidad, el que llamamos comúnmente como el primer hombre moderno. Aplicó el método científico rigurosamente para poder concluir cosas sobre el universo natural, sobre el mundo natural. Galileo Galilei, italiano, astrónomo, físico, matemático, 1564 es el año de nacimiento, y todo cambió con el hecho de poder tener un telescopio para observar al cielo. Entonces el telescopio fue la gran revolución para la astronomía. A partir de ahí pasamos de ver a simple vista unos pocos objetos, máximo 1000 objetos, a ser capaces de ver hoy en día millones de objetos con un telescopio. Claro, Galileo no inventó el telescopio. Según las últimas investigaciones, el telescopio lo inventó un señor catalán de nombre Juan Roget en 1590. Pero a Galileo llegó el rumor de que habían inventado algo para acercar las cosas, para agrandarlas.
Y eso entonces hizo que Galileo, que ya trabajaba con lentes y era, pues, tenía un laboratorio en donde estaba muchísimo tiempo haciendo experimentos, empezara a pulir lentes y a poner una lente tras otra y construyó un tubo que hoy lo podemos ver en el Museo de Florencia. Ese tubo fue el primer telescopio que se usó para observar el cielo. 1609 es el primer momento que Galileo observa el cielo, pero en septiembre de 1610 reporta la observación de Marte por primera vez con telescopio. Eso es una maravilla porque entonces amplificamos el tamaño de los objetos, y fíjense que realmente los objetos del sistema solar pues tienen diferentes tamaños, pero no tamaños absolutos, sino tamaños aparentes, como los vemos en el cielo. Fíjense en esta imagen, el Sol está por acá, es igual de grande a la Luna, que está por acá, y luego tenemos acá planetas. Venus es el planeta más grande en el cielo, aparentemente, ¿no? Porque sabemos que el más grande es Júpiter, pero Venus es así. Luego tenemos a Júpiter, luego a Marte, bueno, luego a Saturno, luego a Marte, que son muy parecidos, Mercurio y Neptuno. ¿Qué tan grandes son esos cuerpos en el cielo? Ya hablamos del Sol, el Sol tiene 30 minutos, pero fíjense los otros cuerpos. Venus tiene entre 9.7 y 66 segundos. ¿Quién me dice por qué ese rango tan grande? O sea, está variando entre 9 y 66, eso es un rango muy amplio. ¿Por qué? Pues recuerden que las trayectorias no son circulares, sino son elípticas, y además que todos los planetas no se mueven como si fueran un todo, sino cada uno va a su aire. Entonces hay momentos en los cuales Venus está más cerca de la Tierra y otros en los cuales está más lejos. Y eso pasa con todos los planetas. ¿Cuál es el límite de visión humana? Lo más lejos que yo puedo ver, lo más pequeñito lo más pequeñito que yo puedo ver es más o menos de 1 grado, o sea 60 segundos. Eso quiere decir que, por ejemplo, Marte no lo puedo ver. Pero entonces, ¿quién me explica eso si yo les estoy diciendo que ahora vamos a salir allá a ver a Marte a simple vista? Lo podemos ver. También vamos a tener telescopios, pero a simple vista yo puedo ver a Marte. Y aquí yo les estoy diciendo que está por debajo del límite de resolución. ¿Cómo se entiende eso? ¿Hay una posición adecuada en la órbita de Marte para la Tierra? No, porque realmente eso es lo que estoy poniendo acá. Marte varía su tamaño entre 3.5 segundos y 25 segundos. Y eso depende de la posición en la cual está de la Tierra. No, resulta que el problema sigue siendo la atmósfera. Pero en este caso no es un problema, sino es una ventaja. La atmósfera hace que la luz que refleja Marte del Sol se difumine y también la veamos más grande. Pero en teoría el planeta que yo puedo ver a simple vista más pequeño es Venus, cuando se encuentra cerca de la Tierra. Venus tiene 66 segundos y el límite mío son 60, o sea, por un pedacito puedo ver a Venus. Por eso en el pasado tránsito de Mercurio no podíamos ver a simple vista a Mercurio, pero cuando ustedes salen por la noche y no hay tránsito, sí lo pueden ver. Porque una cosa es ver exactamente el planeta con su sombra pasando frente al Sol, donde ahí no viene luz del planeta, y otra es que el planeta pase y el Sol le pegue, refleje Mercurio, y entonces ya la luz se difumina. No sé si me enredé mucho, pero bueno, échenle un pensamiento. Bien, Galileo observó Marte. ¿Quieren ver cómo lo vio? Pero no sabemos cómo lo vio porque no había fotografía en esa época, pero tenemos los dibujos originales de Galileo. Y Galileo entonces pinta acá. ¿Qué planeta es este? Saturno. Este. No. Júpiter. Este de aquí abajo. Venus. Y este de acá. Marte. Estos son los dibujitos que hace Galileo. Realmente son pues un poquito primitivos. Porque no, Galileo era un buen artista. Galileo hizo dibujos de la luna bastante buenos. Yo me imagino que Galileo más o menos vio a Marte así, como una bolita, pero Galileo sí alcanzó a identificar que Marte tenía zonas más brillantes y otras más oscuras, pero él no era capaz de tener la resolución suficiente para hacer un buen dibujo de eso, pero él sí vio que Marte tenía visos. Luego entonces se mejoraron los telescopios y ya podemos ver a Marte con zonas más rojizas y más blancas.
Y eso es lo que podríamos ver ahora mismo si salimos y vamos con el telescopio portátil a ver a Marte. Bueno, así poco a poco entonces la gente fue interesándose por explorar el planeta Marte. El primer mapa, no solamente de Marte, sino de un cuerpo planetario diferente a la Tierra, lo obtuvo este señor, Christian Huygens. Un holandés, 1659, pero fíjense ese mapita. O sea, compárenlo con un mapa de ahora. Ese fue el dibujo, el primer mapa de un cuerpo en el universo. Muy primitivo, ¿cierto? También. Pero identifica una estructura oscura. A esa estructura le llama el mar del reloj de arena. Él está imaginándose que allá en Marte hay mares como en la Tierra y que esos mares hacen pues que las cosas se vean más opacas, ¿no? El mar pues es más opaco que la superficie de la Tierra. Estos son dibujos también originales de Huygens, y aquí se me sobrepuso esto. Y él entonces no solamente identifica que hay zonas oscuras en el planeta Marte, sino también estima el tamaño de Marte. Y él estima que Marte es un 60% el tamaño de la Tierra. La media real hoy en día es el 53%. O sea, no está tan descachado para tener en cuenta que esto fue hace casi 400 años. Luego entonces siguió mejorando la técnica de observación y a Marte entonces ya lo empezaron a ver un poco con más detalle. Y bueno, esto es una foto ya como lo veríamos hoy con el telescopio espacial, o ni siquiera, creo que esto es un telescopio en tierra. Y vemos que Marte tiene pues una gran cantidad de estructuras. Tiene zonas oscuras, zonas más rojizas, zonas más claras, polos, casquetes polares, etc. Todo eso entonces hoy lo conocemos de Marte. Y la región que pintaba Huygens, el mar del reloj de arena, es lo que ahora llamamos la región del Syrtis Mayor. Esa región la hemos observado con el telescopio espacial y con las naves que hemos enviado a Marte y que están orbitando Marte ahora mismo. Y es una región que probablemente se deba a la lava que emergió del interior de Marte, y esto es lo que llamaríamos ahora un basalto volcánico. Ahora, lo más interesante para estudiar a Marte es cuando está muy cerca de la Tierra. De ahí entonces que ahora mismo pues estemos contentos porque hace 4 días estuvimos a Marte en una posición muy cerca de la Tierra. A eso le llamamos oposición. Y aquí vemos entonces las últimas oposiciones de Marte. Marte en el 2003 con la Tierra, Marte en el 2005, en el 2007, 2010. Si se dan cuenta entonces que hay momentos de esas oposiciones en donde la Tierra y Marte están realmente muy cerca uno del otro. Por ejemplo, en el 2003. Entonces, los mejores momentos para observar a Marte es cuando la oposición es máxima. Ahora mismo, 2016, ¿dónde estamos acá? Pues está cerquita de la Tierra, pero no tanto como en el 2003. Estas oposiciones las conocían ya los antiguos observadores del cielo, y entonces ellos esperaban el momento de la oposición y ahí entonces apuntaban sus telescopios a Marte, y así se descubrió gran cantidad de información sobre Marte. Por ejemplo, este señor Cassini, ¿alguien ha escuchado ese nombre? Es una nave que enviamos a Saturno, pero Cassini se debe ese nombre a Giovanni Cassini. Giovanni Cassini en 1666 descubre el casquete polar del sur de Marte. Él hace observaciones consecutivas y se da cuenta además que ese casquete polar cambia de tamaño. Entonces, por un lado, se da cuenta que el casquete no está perfectamente simétrico alrededor del sur de Marte. Es decir, que cuando Marte rota, el casquete como que va dando una cara diferente y uno ve como si estuviera evolucionando. Pero él también sospecha que ese casquete probablemente sea de agua. Y además mide la rotación de Marte. Mide la rotación gracias a que Marte tiene cicatrices, como lo ven ahí. Y si ustedes se ponen a estudiar o observar el planeta, se dan cuenta que eso va muy bien. Y pueden hacer un calculito muy sencillo que a él le dio 24 horas 40 minutos. Muy cerca al valor real. Y es muy parecido al día en la Tierra, 24 horas. Y luego está este otro señor, Huygens. Este señor también es famoso porque también hay una sonda que fue a Marte, se llama de hecho Cassini-Huygens. A Saturno. Cassini-Huygens, pero ambos estudiaron Marte. Él descubre el casquete polar norte del planeta Marte. ¿Y cómo lo hace? En un observatorio en París, en el año 1671, y miren cómo eran los telescopios en esa época.
Esto es un telescopio. Loquísimo, ¿cierto? Esos telescopios se llaman telescopios aéreos. Claro, hoy un telescopio aéreo llamaríamos a, no sé, el telescopio espacial Hubble o algo que esté por allá bien alto en la atmósfera. Satélites, ¿verdad? Pero el telescopio aéreo de la época era un palo larguísimo y allá ponían la óptica y acá ponían otro instrumento óptico y así apuntaban a diferentes puntos del cielo. Y bueno, también se pudo hacer paralaje, que significa saber exactamente qué tamaño tiene la órbita de Marte. Porque una cosa es que Kepler nos haya dicho que Marte tiene una órbita elíptica y otra que sepamos qué tan grande es esa órbita elíptica. Entonces, gracias a las leyes de Kepler yo sé que todos los planetas tienen órbitas elípticas, pero poder explicar la órbita de Marte significaba entender todas las órbitas de todos los planetas que conocíamos. Por eso entonces es tan importante poder hacer un cálculo de la órbita de Marte. Eso significaba ponerle dimensiones al sistema solar, algo importantísimo, y eso se usó, o se hizo mejor, gracias a la técnica del paralaje astronómico. Ahora, paralaje es algo muy común en el día a día. Nuestros ojos hacen paralaje todo el tiempo. ¿Cómo? Estiren su dedo gordo y abran y cierran un ojo, y se dan cuenta entonces que el fondo, que en este caso es la pantalla, se les mueve, ¿cierto? A medida que el cuerpo esté más cerca, el cuerpo aparentemente se mueve más. Entonces ustedes estiran su mano y abren y cierran el ojo, se van a dar cuenta que la gente que está en el fondo se mueve, pero el que está más cerca de ustedes se mueve mucho más. Eso entonces es lo que llamamos paralaje. Si eso funciona con los ojos, entonces también va a funcionar con dos puntos de observación que estén separados. Imagínense entonces ustedes que están en el punto A y en el punto B, en la Tierra, y están observando un cuerpo que está por acá. Si están en el punto A, ese cuerpo lo van a ver a la derecha, ¿cierto? Aquí está. Pero si están en el punto B, ese cuerpo lo van a ver a la izquierda. ¿Respecto a qué? A las estrellas de fondo. Porque las estrellas de fondo, esas están tan lejos que no son afectadas por ese paralaje. ¿Se entiende ese concepto? Un concepto muy sencillo, pero importantísimo para entender a qué distancia están los cuerpos en el universo. Si eso funciona en dos puntos de la Tierra, también funciona en dos puntos de la órbita de la Tierra. Entonces, si yo hago una observación cuando la Tierra está por acá y estoy observando un cuerpo que está acá, lo veo allá. Y si ahora observo en el otro lado de la órbita de la Tierra, entonces observo el cuerpo al otro lado, como si se hubiera movido respecto a las estrellas de fondo. En este caso, las estrellas de fondo son la famosa constelación de la Osa Mayor. Fíjense entonces que eso es como si tuviéramos los ojos, un ojo allá y otro ojo acá. Imagínense una persona tan grande que tiene un ojo allá en el afelio y otro en el perihelio de la Tierra. Esto entonces lo hicieron los antiguos astrónomos y se fue un señor para la Guyana francesa, el señor Jean Richer, y Cassini se quedó en el observatorio de París, y ambos hicieron observaciones de un objeto que era precisamente Marte, y entonces así pudieron medir con un error del 10% el tamaño de la órbita de Marte. 10% respecto a lo que ahora sabemos que es la órbita real de Marte. O sea, un valor muy aproximado, estamos hablando siglo XVII. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos importantes astrónomos que hicieron contribuciones para entender el universo y en particular a Marte. Y les traigo el astrónomo más famoso que observó el cielo después de Tycho. La diferencia es que Tycho no tenía telescopio, este señor sí tenía telescopio. Su nombre es William Herschel. En el año 1777 él hace observaciones de Marte. Pero este señor no era astrónomo. Aquí debe sonar la canción. Este señor era músico. Este señor era músico, ahí está. Esta es la sinfonía para cuerdas de William Herschel. Él trabajaba de músico y por la noche se llevaba a la casa y sacaba su telescopio y se la pasaba horas y horas observando el cielo. Fue tanto su gusto por el cielo que en algún momento se volvió famoso por sus observaciones y ya le tocó dejar la carrera de música
y fue casi que contratado por la realeza para ser el astrónomo real, para tener las mejores observaciones del cielo. Él trabajaba arduamente y tenía un ayudante que no era ayudante, sino era casi de igual a igual, que era su hermana Caroline Herschel. De hecho, él era de una familia muy conservadora en donde la mamá no quería que Caroline fuera astrónoma y entonces la sacó del colegio, no quería que estudiara matemáticas, y William Herschel es el que decide que va prácticamente a adoptar a su hermana para poder meterle todo ese conocimiento científico y que se vuelva una gran científica. Y Caroline Herschel es muy famosa, no tanto como William Herschel, pero Caroline Herschel estuvo muchísimo más tiempo observando el cielo. Entre ambos probablemente descubrieron más de 2000 objetos en el cielo, y Carolina además murió muy anciana, 90 y pico de años. A los 90 y punta de años le dieron la medalla de oro prusiana, que es como el reconocimiento más importante de la época en ciencia. Y este es el telescopio de Herschel, o sea, un telescopio enorme, toda la estructura de madera, y el telescopio de 1.3 metros de diámetro, 50 pulgadas. Eso es 3 veces el que tenemos acá. La distancia focal, o sea, el tubo es tan largo porque la distancia focal es de 12 metros. Bueno, una cosa bestial para observar el cielo. Además, fíjense que todo eso tiene movimiento para poder apuntarlo para donde yo quiera. Y ahí está el astrónomo. Con este telescopio Herschel descubre la estrella de la muerte. Se descubre a Mimas, que es una luna de Saturno. Imagínense en esa época, 1777, descubre a Mimas, que seguramente muchos de ustedes no conocían, ¿cierto? Hoy tenemos un telescopio que honra el nombre de William Herschel y se llama el telescopio William Herschel, que está en las Islas Canarias y tiene ya un espejo de 4 metros de diámetro. O sea, es 4 veces más grande que el telescopio de Herschel, el original. Y ese telescopio pues es impresionante, tiene un sistema con el cual puede crear estrellas artificiales para poder corregir la turbulencia atmosférica. Pero bueno, eso es otra charla. Herschel descubre que los casquetes también, descubre y confirma que los casquetes varían de tamaño. Y eso entonces lo hace pensar efectivamente que los casquetes son de hielo. Claro, es lo primero que uno se le ocurre. Porque es algo blanco que está cambiando su tamaño dependiendo de las estaciones, y entonces él dice, bueno, esto debe ser hielo. Y además descubre que el eje de Marte está inclinado 25 grados, y el cálculo que hace Herschel es muy aproximado al valor real, se ajusta muchísimo. La Tierra tiene un ángulo de 23 grados, esa es la inclinación del eje de rotación de la Tierra, y el de Marte es un poquitico mayor. Bueno, aquí les traigo pues los ejes de rotación de todos los planetas, para que se den cuenta que los planetas no giran todos igual. Esos ejes de rotación pueden ser tan abruptos como el de Urano, que está orbitando así de lado. Urano tiene un eje de rotación inclinado a 98 grados. Júpiter es el más, bueno, Júpiter con Mercurio son los más derechitos de la familia. Bueno, y ahora entonces empecemos a hablar de más cosas interesantes. Herschel también propone que Marte tiene una atmósfera, pero muy débil, prácticamente no tiene atmósfera. Este es el hijo de William Herschel, pero es igualito al papá. Realmente no hay fotos de William Herschel padre, pero es que es muy parecido. Entonces quería traerles esta imagen que es de William Herschel hijo, que también fue astrónomo, y miren cómo lo dejó la astronomía. Bien, luego entonces ya la gente no podía sacar más del telescopio. El telescopio llegó a un límite en el cual la gente ya no podía mejorar su telescopio porque hay un problema, y es la óptica de los telescopios. En particular, los lentes inducen ciertas aberraciones. A esta le conocemos como la aberración cromática. Y eso quiere decir entonces que los cuerpos se van a ver con colores que no son reales y con cosas extrañas en su imagen. Y entonces la gente pues no podía vivir, o pues no podía mejorar sus observaciones, hasta que llegó este señor, muy famoso también, Fraunhofer, un alemán que tiene una historia bellísima, bueno, no sé si bellísima o súper trágica, porque quedó huérfano muy pronto, más o menos a los 10 años,
Y luego entonces lo adoptó un señor con el que él trabajaba, que tenía una fábrica de lentes y de otras cosas, de vidrio principalmente. Y él trabajó ahí hasta que la fábrica se incendió y él quedó otra vez abandonado. Y entonces no sé si era duque o rey Maximiliano, José Maximiliano de Alemania, lo adoptó. Y se dio cuenta de las capacidades que él tenía y entonces le empezó a promover todo lo que él quería en ciencia. Entonces le compraba libros, lo llevaba a los mejores sitios, lo ponía en contacto con las mentes más brillantes de Alemania en esa época, y él desarrolló una capacidad tremenda para hacer o para convertirse en el mejor óptico de Europa en esa época. Y en esa época la competencia era muy dura. Había gente en Inglaterra, que era la cuna de la óptica y de la investigación en esa época, que Fraunhofer logró superar. Con tan solo 39 años muere, y aún así, con ese poco tiempo de vida que tuvo, fue uno de los más importantes ópticos de la historia y sigue siéndolo. A él le debemos el descubrimiento de algo que se conoce como el espectro solar. Y eso significa que el arco iris que ustedes ven del Sol realmente no tiene todos los colores, sino le faltan unos pedacitos, unas líneas oscuras están en el arco iris. Bueno, muere muy pronto porque de todo el desarrollo que hizo de óptica, pues murió envenenado con arsénico, bueno, con todos los químicos que usaban en esa fábrica para hacer los elementos. Aquí hay una imagen muy famosa y representativa donde está Fraunhofer enseñando un espectroscopio, ese aparato con el cual pudo identificar las líneas oscuras en el espectro del Sol, y se lo estaba enseñando pues a las mentes más brillantes de la época. Pero además de eso, fabricaba telescopios y además se inventó o desarrolló o perfeccionó algo que se llama el doblete acromático, la gran solución que se esperaba para poder corregir esa aberración cromática. Con este invento tan sencillo aparentemente, los telescopios ya podían ver cosas que antes no se podían. Corrigió entonces la aberración cromática, y a partir de ahí entonces el desarrollo de la astronomía pues evolucionó tremendamente, y el de Marte también, porque de ahí en adelante pues siguieron habiendo posiciones de Marte, como la de 1830, en donde ya se empezaron a ver cosas como, por ejemplo, Sinus Meridiano. Esto se estableció como el meridiano cero de Marte en esa época, siglo XVIII, XIX, y todas esas estructuras ya se pudieron ver en la superficie de Marte. Y bueno, toda la gente en esa época tenía que hacer dibujos de Marte porque no había fotografía análoga, estaba muy cerca de empezar la fotografía análoga en astronomía, y luego entonces la gente empezó a pintar también a Marte en color. La primera imagen de Marte en color se realizó en 1858 y la hizo este señor, un cura que trabajaba en el Observatorio del Vaticano, que es precioso, ahí, cómo la pasan de bien, y ahí él dibujó no solamente a Marte, sino hizo observaciones solares y dibujó manchas solares increíbles. Fíjense, la de la derecha es una imagen de una mancha solar hoy por hoy, y el de la izquierda es el dibujo del Ceres. ¿No les parece impresionante? De hecho está mejor que la real. Estas son otras de las figuras de Secchi, y esta es la figura de Marte de Secchi, Marte a todo color. Claro, ahí entonces ya empieza a ver como características del planeta, líneas, regiones como que tienen cierta geometría, como triángulos, bueno. Era empezar a conocer un mundo nuevo. Y a partir de ahí pues hubieron muchos investigadores astrónomos que observaron a Marte, hicieron mapas de la superficie marciana, 1864, esta es muy famosa, y estos son otros dibujos bien interesantes que a mí me llaman la atención más desde el punto de vista artístico. Algunos son muy bonitos y se los debemos a este señor, Etienne Trouvelot, 1877. Este señor hacía muchas cosas, pero él no era astrónomo. Él empezó vendiendo textiles, trabajaba con la seda, pero empezó a hacer dibujos también de cosas astronómicas. Este es un dibujo que él hace de algo que se conoce como la luz zodiacal. Es algo que ustedes pueden ver si se van a las afueras de la ciudad cuando hay una noche bien despejada, y es una luz que parece que representara una ciudad que hay por ahí detrás, pero no. Esa luz significa o representa la luz que proviene del Sol,
y que refleja el medio interplanetario, que es polvo y gas, polvo principalmente, y lo dispersa hacia la Tierra. Entonces esa es una luz que va en la dirección de la eclíptica. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero la eclíptica es ese plano en el cual se mueven todos los planetas en el sistema solar. Pero ¿qué tiene que ver esa luz de acá con una polilla? Pongo ahí una polilla, porque la historia de este señor también es bonita, y resulta entonces que él estaba trabajando con la seda en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, y no sé por qué razón tenían problemas con la seda, y entonces se le ocurrió traerse unas polillas que estaban en Europa para hacer una modificación en la seda que él estaba generando y poder perfeccionarla y mejorarla, etc. No se ven los detalles, pero el caso es que él se trajo esas larvas de esa polilla a su casa donde hacía sus investigaciones, donde tenía su laboratorio, y las polillas se le escaparon. Y entonces este señor es muy conocido porque llenó de polillas a Estados Unidos, más o menos. Y era una especie no endémica que tuvo una gran cantidad de problemas porque acabó con un montón de cultivos, hizo una cantidad de desastres en Estados Unidos, y él es famoso por eso. Se echó tanto a la depresión que empezó a observar el cielo, y eso hizo entonces que se volviera un pintor del cielo. Tiene más de 7000 dibujos y pinturas del cielo: Saturno, la Luna, Júpiter, un eclipse solar. Fue tan famoso entonces que los astrónomos de la época se dieron cuenta que el tipo era un duro para observar el cielo, y consiguió trabajo como astrónomo en un observatorio, publicó más de 50 artículos científicos. Bueno, yo no sé a qué hora sacó tiempo para hacer todo eso, pero es muy famoso por lo de la polilla, tristemente. Y bueno, seguimos entonces viendo que a Marte lo empezamos a conocer más y más a partir de mapas que se hicieron de su superficie. En el 90% de los casos, todo lo que sabemos de Marte se ha hecho en oposiciones del planeta. Luego se descubrió que Marte no está solo, que tiene compañeros. Eso se hizo desde el Observatorio Naval de Estados Unidos, en un telescopio de casi 1 metro, un poquito menos. Y este señor descubre las compañeras de Marte, que se llaman como Phobos y Deimos. Son pequeñísimas, ¿no? Son muy pequeñitas, tienen un tamaño muy pequeño comparado con Marte, a diferencia de nuestra Luna, que es bastante grande. Tienen órbitas alrededor del planeta. Y bueno, llegamos a otro momento bien interesante, un antes y un después del conocimiento de Marte. Y eso se lo debemos a este señor, un italiano, Schiaparelli. Schiaparelli está observando Marte en la oposición del año 1877 y descubre una especie de canales en Marte. Hagan de cuenta como unas cicatrices, unas líneas en la superficie marciana, y a él pues le llama la atención, hace un mapa de esas líneas. Ustedes lo pueden ver acá. Esas líneas son líneas muy rectas comparado con el fondo, pues que el fondo es la estructura ya como de la superficie marciana que ya se conocía. A esas líneas se les llama canali en italiano, claramente. La cuestión es que canali en italiano se tradujo al inglés como canals, y eso ya no representaba el canali que él quería representar. O sea, él quería hablar de que eran como canales o líneas, pero en inglés la palabra tiene un sentido un poco más hacia esto, hacia un canal que es una obra hecha por el hombre. Entonces esa confusión o esa malinterpretación genera una serie de consecuencias tremendas que hasta hoy estamos viviendo. Este es el canal de Suez que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, y claramente eso es una obra hecha por el hombre. Pero entonces ahí se empezó a postular que esos canales, que aparentemente eran construcciones hechas por una civilización avanzada, significaban que había una especie viviendo en Marte, y que además eran más avanzados que nosotros, porque esos canales los utilizaban para distribuir el agua por todo el planeta. Y entonces Marte pasó de ser un sitio como muy árido a ser un sitio donde había una civilización que usaba el agua y que vivía tremendamente bien. El error y la confusión también se la debemos a este, que es uno de los astrónomos más famosos en Francia, pero que aquí sí se pifió, Camille Flammarion. Él dijo que esos canales se parecían a los canales que hace el hombre en la Tierra, y que probablemente una raza inteligente los usaba para irrigar el suelo moribundo de Marte. Un gran error, una gran metida de pata,
que hizo que otros investigadores pensaran que efectivamente eso era una realidad, se creyeran el cuento y construyeran observatorios para estudiar a Marte y ver los canales. Y eso fue lo que le pasó a este señor, Percival Lowell. Él hizo un telescopio, un observatorio en Arizona, una ciudad que se llama Flagstaff, y ahí entonces puso un telescopio de más de 1 metro, creo que era 1.4 metros, y esto fue lo que pintó Lowell. Y entonces claramente esto que está ahí pues ya se aleja un poco de la naturaleza, porque esto ya es algo artificial, ¿no? Toda la red de distribución de canales. Este observatorio es muy famoso porque en ese observatorio se descubrió este cuerpo que está arriba. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es ese cuerpo? Esta foto tiene menos de 1 año. Plutón. Esta es la superficie de Plutón, y Plutón se descubrió en el observatorio de Percival Lowell 14 años después de que muriera Lowell. Y eso hizo que surgiera toda una cultura alrededor de los marcianos, ¿verdad? La palabra marciano pues proviene precisamente de eso, de esos canales que en teoría existían en Marte. Todo eso con un detonante que fue la novela más famosa de H.G. Wells, que se llama La Guerra de los Mundos. En 1898 este señor escribe una novela en donde escenifica una situación en la cual los marcianos llegan a la Tierra, invaden el planeta para aprovecharse de nosotros y para hacer una guerra tremenda. Esa guerra que dura 3 días en la novela de H.G. Wells y que ha ido al cine en varias oportunidades. La última en el 2005, protagonizada por Tom Cruise. Pero bueno, eso fue un detonante, pero otro igual o comparable fue el de este señor, Orson Welles, en 1938. Él tiene un programa de radio en la CBS y él entonces hace como una especie de transmisión en la cual reproduce el libro de H.G. Wells, le cambia unas cositas, pero lo lanza al público como si fuera algo de verdad. Y esa transmisión, que duró 1 hora, llenó de pánico a todo el planeta prácticamente. Les voy a traer la transmisión original, un pedacito. Imagínense que ese programa, al comienzo del programa, dice que es una reproducción de H.G. Wells, de la obra de La Guerra de los Mundos, pero eso lo dice al principio. Luego el programa sigue normalmente, ponen música y de repente, alerta, no sé qué está sucediendo. Eso lo vamos a escuchar acá. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory in Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Bueno, está diciendo que interrumpe la musiquita que está sonando y dice: alerta, tenemos un reporte de un astrónomo en un observatorio de Chicago que dice que en Marte está sucediendo algo, que está levantando una emisión de hidrógeno, no sé qué, y se está aproximando a la Tierra. En definitiva está describiendo algo que está saliendo de Marte, una nave, y está viajando hacia el planeta Tierra. Y a lo largo de 1 hora mantiene la atención, porque entonces está reportando todo lo que está sucediendo, de cómo llegan, etc. Imagínense entonces el pánico que surgió en la ciudad, porque muy pocas personas estuvieron atentas al comienzo, donde se dijo que era una reproducción de la obra de La Guerra de los Mundos. Entonces este señor es famoso por eso, aparte de protagonizar Ciudadano Kane, que es una de las películas más famosas de la historia, y en los periódicos pues salió todo el registro de la paranoia y el pánico que se elevó en todas las ciudades. Esto lo volvieron a hacer los ecuatorianos sin tanto éxito, pero lo hicieron y también generó una serie de hechos en Ecuador. A partir de ahí entonces ya la ciencia ficción se llenó de figuras marcianas y bueno, durante la primera mitad del siglo XX, marcianos por todos lados. Y luego hubo otro que fue muy importante, que fue el libro de Bradbury,
de Crónicas Marcianas, se lo recomiendo. En Crónicas Marcianas, este señor describe un viaje a Marte en donde los seres humanos de alguna manera colonizan Marte y tienen que luchar con un montón de cosas para hacer Marte habitable, y sucede en el año 2000 más o menos, o sea, hace como 16 años en teoría se desarrolla la trama de esta obra. No había mencionado que Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, y de ahí pues obviamente la guerra se asocia al color rojo, ¿no? Que es como un color de disputa. Bueno, pero luego entonces ya el paso siguiente era ir a Marte y poner naves a orbitar el planeta y poner naves en Marte. Esa exploración comenzó en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, Estados Unidos y Rusia, y los rusos fueron los primeros que plantearon un programa para ir a Marte, y fallaron una vez, fallaron dos veces, fallaron tres veces. Este fue el primero, el programa Marslink en 1960 falló. Las naves, cuando salieron de la atmósfera terrestre, tuvieron un problema y cayeron nuevamente a tierra. Pero luego tenemos a la Mars 1 en 1962. Esa sí fue la primera que llegó cerca a Marte. Y luego tenemos el programa Mariner. Los Mariner en 1964 llegaron a Marte, pero el primer objeto que orbita el planeta Marte es el Mariner 9 en 1971. Ese es el primer objeto humano que viaja y llega a otro mundo y orbita otro mundo. Es muy famoso entonces ese proyecto 1971. No solamente lo orbita, obviamente toma fotografías, estudia las tormentas de arena que hay en Marte, que son impresionantes, y la composición de la atmósfera primitiva de Marte, y logra estudiar de cerca todas esas cicatrices que tiene Marte que habían observado los astrónomos en la antigüedad. En particular esta es enorme, es un cañón gigantesco. Miren cómo es de grande comparado con Estados Unidos, y Marte es más pequeño que la Tierra. Entonces imagínense el tamaño que tiene eso comparado con el tamaño de Marte. Bueno, aquí les muestro ese cañón comparado con el Gran Cañón de Colorado, que es para nosotros lo más de lo más. Pues el cañón de el Valles Marineris tiene casi 5 veces, 4 veces el tamaño, la profundidad de Gran Cañón, y es muchísimas veces más largo, ¿no? Y luego otra vez retomamos aquí a Sagan. Él es uno de los que impulsa estas misiones que se llaman los Vikings o los vikingos, y ahí está en una representación, en un dummy del Vikingo 1 en 1976. Esta es la primera foto que tomó el Vikingo, es una foto real tomada por ese aparatico, y esa fue la primera vez que vimos la superficie de Marte y nos dimos cuenta que pues no se alejaba mucho de un pedazo de tierra por allá en el desierto. Luego hubo otras cosas que se sumaron a esa ciencia ficción, y fue descubrir cosas como caras en Marte. Esto fue muy famoso porque el Viking tomó estas fotos y la gente dijo: uy, estos son construcciones o esculturas gigantescas hechas en Marte. Luego nos dimos cuenta, luego siguieron otras sondas muy famosas. La primera vez que pusimos un robotcito de Marte que se podía mover y era un laboratorio in situ fue en 1997. Yo me acuerdo perfectamente, o sea, eso fue increíble. Cuando llegó ahí el Pathfinder era una cosa monumental. Poner un carro autónomo a moverse en la superficie marciana era una locura. Y luego con los orbitadores nos dimos cuenta que la tal cara no era otra cosa que un efecto visual de que vemos caras donde no hay, y todo se debía pues a una zona que estaba iluminada de cierta manera con luces y sombras que daban la característica como de una cara. Y bueno, seguimos avanzando en el tiempo y ahora, llegamos a ya este milenio. Este milenio hemos tenido una gran cantidad de misiones que exploran el suelo marciano, porque todavía Marte sigue siendo un interrogante, una incógnita. Ya al final les voy a contar qué cosas nos falta por saber y qué cosas sabemos. Pero en el 2004 está este robotcito, el Spirit, no sé si ustedes se acuerdan, no tuvo tanto renombre, pero el nombre fue dado por esta niña que vivía en un orfanato, y ella vivía en un orfanato, era oscuro y solitario,
Por las noches miraba al cielo reluciente y me sentía mejor. Soñaba con poder viajar hasta allá. Gracias por el espíritu y la oportunidad. De aquí salen los nombres de Spirity y Opportunity para esas dos misiones que exploraron la superficie marciana con esos robots. Veamos aquí un videito corto de cómo fue esa misión, que tal vez es una de las misiones más interesantes porque era la primera vez que teníamos un desafío tan grande. Un cohete Delta. Una animación, pero muestra tal cual todo el proceso que tiene que seguir un cohete para separar cada una de sus fases, hacer el viaje hasta Marte y poner un robotcito allá. Parece ciencia ficción porque son muchísimos pasos y muchísimas cosas a tener en cuenta, pero todo eso es lo que sucede. La cantidad de detallitos que tienen que salir perfectamente bien. Ahí ya va la navecita que va a viajar. We don't fire a rocket motor all the way to Mars, we don't need to. Just place the spacecraft on a trajectory of Mars and let it coast for 7 months and 300 million miles until it reaches the planet. A esta nave le cuesta 7 meses, a partir de ahí, 7 meses en llegar al planeta Marte. Claro, esta es la tensión que se vive en el sitio de lanzamiento, pero luego también a los 7 meses, cuando la nave está por amartizar. Y ahí entonces hay una primera fase en la cual la nave empieza a entrar en la débil atmósfera marciana, porque la atmósfera de Marte es una milésima comparada con la atmósfera de la Tierra, es muy poco densa, muy débil. La presión en Marte es 7 milésimas la de la Tierra. Eso quiere decir que pues allá no sentiríamos el peso de la atmósfera que nos aplasta, pero no lo sentimos, sino que lo sentiríamos como si estuviéramos estirándonos, ¿no? Hay un paracaídas que todavía no se entiende muy bien cómo funcionó, porque se estima que la atmósfera marciana es muy débil, pero el paracaídas funciona más o menos bien. Entonces es algo que todavía no se entiende muy bien. Probablemente la atmósfera de Marte sea más densa y no la conocemos bien, pero el paracaídas funciona perfectamente. Y ahí adentro de eso va el espíritu. ¿Logran esto gracias a estudios en la física? ¿Perdona? ¿Logran esto gracias a estudios en la física? Claro, todo esto se tiene que simular primero en un computador, utilizando ecuaciones, leyes físicas, todo eso tiene que estar perfectamente calculado. Aquí nada se puede dejar al azar. Ahí ellos, uno dice, uy, se está pegando ahí. No, esto todo estaba pensado. Precisamente todo ese amortiguamiento es para evitar que el instrumento en el interior se dañe. Y después de dar todos esos botes, esto es muy complejo, o sea, realmente para llegar a este momento pasan 2 o 3 décadas de trabajo arduo, de mucha gente. Y ahí es el momento de más tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí? Imagínense que llegue todo ese colchón ahí, que de ahí no se abra, no salga el robot.
Ahí ya reportó que llegó bien, o sea que los amortiguadores y todo ese colchón que estaba alrededor protegiéndolo está bien. Luego entonces se desinfla y ahí se abre, es una especie de huevito, se abre para que salga el espíritu. Todo se hace dirigido desde la NASA. Sí, lo que pasa es que ese robot también es un robot inteligente, o sea, puede controlar muchas cosas, pero otras sí tienen que darle la instrucción desde la Tierra. Pero es un laboratorio científico. O sea, no es- Lo primero que hace es abrir los paneles solares para cargarse de energía solar y tomar fotos, ¿no? Lo primero que hace alguien que llega a otro planeta es tomar una foto para saber lo que vale ir. Y ahí levanta la cara, tiene sus ojos que son cámaras avanzadísimas de alta resolución y empieza a hacer fotos panorámicas de todo lo que hay alrededor. Y este es el momento de júbilo porque ya reciben las primeras imágenes de Marte. Esta es una foto que él hace con una cámara que está arriba y hace una foto hacia el suelo. Porque esa foto es importante. Él tiene que reportar que está parado sobre el suelo firme. Entonces tiene que tomar una foto de su pie o de lo que tiene sobre el suelo. Imagínense que esté por allá en unas arenas movedizas o por allá al borde de un precipicio. Entonces, lo más importante es que esté bien estable el aparato. Y después de eso pues toma fotografías espectaculares. Aquí confirmamos que el cielo de Marte es azul. Marte es un planeta que tiene el aspecto rojizo y eso es porque refleja muy bien el rojo, pero lo que deja pasar a través de la atmósfera principalmente es el azul. Entonces los atardeceres en Marte son azules. Son azules. ¿Ese es el Sol? Perdón, este es el Sol, sí. Este es el Sol. Y bueno, ustedes pueden ir y pueden hacer un viaje como si estuvieran en el Curiosity. A ver si lo tengo acá. Bueno, si se meten a esta dirección en YouTube, pongan Curiosity Mars Rover, es un video en el cual ustedes están en el Curiosity y pueden mirar a todos lados con una imagen de altísima resolución, pues son 4000 píxeles. Esa es otra puesta de sol observada por el Spirit en el 2005. Y desde ahí él puede hacer fotos hacia el cielo claramente y puede apuntarle a la Tierra. Aquí estamos nosotros. Esto es una hora antes de que amanezca en la superficie marciana. Luego hubo otro robot muy importante que es el Curiosity. El Curiosity salió en el 2011, llegó a Marte y es el cacharrito que ahora tenemos allá reportándonos todo lo que sucede en Marte. Bueno, me quedan como 10 minuticos y lo que voy a mencionar ahora es, bueno, las misiones futuras. Hay una gran cantidad de misiones que vienen para estudiar a Marte. ¿Por qué es tan interesante Marte? Porque una de las ideas que tenemos como civilización es poner una base en otro cuerpo fuera de la Tierra, y Marte es uno de los primeros candidatos. Entonces queremos poner una base y establecernos en Marte y saber si hay vida o no en Marte. Sobre eso han habido muchas especulaciones, ya saliendo del lindero de la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos este meteorito que fue encontrado en la Antártida y que se cree que proviene de Marte. Bueno, eso ya se confirmó, que es un meteorito marciano. Salió de Marte hace 17 millones de años, porque algo chocó contra el planeta Marte y arrancó un pedazo de Marte. Ese pedazo de Marte viajó por todo el sistema solar y llegó a la Tierra hace 13.000 años. Ese meteorito es muy famoso, es el nombre es muy famoso, ALH 84001, y es famoso porque en él se descubrió esto, que para muchos son microbios marcianos.
hay un gran debate porque parece que esa muestra fue contaminada al entrar a la Tierra con microorganismos terrestres, pero realmente hay gente que todavía cree que efectivamente puede ser vida marciana que está ahí. Todavía no sé realmente en qué va esa noticia, pero parece que tienen que refinar las técnicas para saber exactamente si eso puede llamarse vida microbiana marciana. Y en definitiva, ¿qué sabemos de Marte? Rápidamente cosas para que se queden ustedes. La distancia, pues que es comparada con la Tierra, que está a una unidad astronómica, esa es la medida que usamos, que son más o menos 150 millones de kilómetros. Marte está a 1.5 unidades astronómicas. Sabemos que la gravedad de Marte es baja. Eso quiere decir que en Marte, si yo doy brincos, pasa como en la Luna. No tanto como en la Luna, pero la gravedad es mucho más baja que en la Tierra. Marte también, acuérdense, tiene una superficie en donde no hay agua, líquido, o sea, no tiene mares como en la Tierra. Eso quiere decir que el suelo pisable en Marte es casi el mismo que en la Tierra, porque la Tierra tiene un 70% de agua. Entonces, el 30% de la Tierra suelo es igual al suelo que hay en Marte. O sea, prácticamente podríamos utilizar el mismo espacio de suelo en Marte. La masa es más o menos 1/10 de la Tierra. Hemos explorado Marte mucho más que ningún otro objeto del universo, o sea, recorrido Marte. Fíjense que en la Luna hemos viajado con nuestros carritos lunares varios kilómetros, pero en Marte ya llevamos 40 kilómetros recorridos solamente con el Opportunity. Ahí no está mencionado el Curiosity, por ejemplo, ni el Spirit. Bueno, de tamaño, pues Marte es más grande que la Luna, pero más pequeño que la Tierra. Es un tamaño intermedio, en el cual cabe más o menos 6, que con el tamaño de Marte podríamos llenar, con 6 Martes llenaríamos una Tierra. Y como la gravedad es diferente a la de la Tierra, es menor, eso quiere decir que pesaríamos menos en Marte. Entonces, si acá pesamos 100 kilos, en Marte pues hacemos dieta instantánea, 38 kilos. La dieta marciana. Ahora hay cosas interesantes sobre la atmósfera de Marte. La atmósfera marciana, como mencioné antes, es muy tenue, es muy débil y se compone principalmente de dióxido de carbono. Mucho más que en la Tierra. Piensen que en la Tierra el dióxido de carbono está en mínimas cantidades. En Marte es casi el 96%, muchísimo. Eso hace que haya un pequeño efecto invernadero que mantiene la temperatura del planeta 5 grados más alto de lo que estaría si no tuviera atmósfera. Pero aún así la temperatura es extrema. Dióxido de carbono también tiene algo de nitrógeno, argón, azufre y una pizca de vapor de agua. Muy poquito vapor de agua. Esto es lo mismo. Pero aparte de eso es interesante hablar del campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de radiación solar, y en cambio en Marte ese campo magnético es muy débil, pero sí se ha encontrado en algunas zonas. Mientras que la Tierra está cubierta completamente por esa capa que se llama magnetosfera, en Marte tenemos escasamente unas regioncitas donde el campo es débil. Hay teorías que dicen que probablemente el campo magnético de Marte era muy grande y por algún mecanismo que no sabemos, ese campo fue diluyéndose y quedó solamente el vestigio de ese campo en algunas zonas. Tampoco hay evidencia directa de vulcanismo en Marte, pero sí hay regiones donde hay volcanes apagados. Entonces hay una que es muy famosa, no está aquí en esta foto, se llama el Monte Olimpo, que era un volcán activo. Probablemente los flujos más jóvenes que provienen de ese monte tengan entre 20 a 200 millones de años, pero actualmente se piensa que Marte está volcánicamente muerto. El volcán más grande que mencioné antes se llama el Monte Olimpo y es la estructura más impresionante del sistema solar en tamaño. Ese monte, comparado con el tamaño de un país como España, pues es enorme y tiene una altura 3 veces mayor que la del monte Everest en la Tierra. Y eso que Marte es más pequeño que la Tierra, en proporción es como si el Everest midiera muchísimo más. Fíjense acá la comparación del Monte Olimpo con el monte más alto de la Tierra y con la montaña más alta de la Tierra respecto a la plataforma allá abajo del suelo, que está en Hawái. Y bueno, el área de la base es impresionante, ¿no?
Bueno, ¿qué más cosas encontramos en Marte? Cuando uno observa Marte con un telescopio, hay momentos en los cuales uno puede identificar que hay tormentas en Marte. Esas tormentas marcianas cubren a todo el planeta de ese vaho naranja rojizo y hace que no se pueda ver bien la estructura superficial del planeta. Lo que pasa es que en Marte, ustedes se ven una película, El Marciano, ¿no? De Martian. Esas tormentas realmente son muy violentas en cubrimiento, pero no son muy rápidas. ¿Por qué? Porque la atmósfera es muy débil y la presión es muy débil. Eso quiere decir que en Marte jamás vamos a encontrar un ventarrón así tremendo que haga que todo eso en cuestión de minutos sea barrido por la tormenta. No, es un proceso muy lento, pero sí puede cubrir todo el planeta. Y eso pues también se evidencia con movimientos de las dunas del suelo marciano. Aquí vemos una región en donde podemos ver una comparación de dos fotografías en donde evidentemente hay un desplazamiento de ese material. Y bueno, una pregunta muy interesante, tal vez la más importante, hasta hace poco que ya sabemos la respuesta, es: ¿hay agua en Marte o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Ahora sabemos que hay evidencia, esto se está moviendo, ¿no? Hay evidencia, o había evidencia de que si uno compara dos fotografías, hay pedacitos del suelo marciano que desaparecen. Entonces, claro, lo que se teorizaba en ese momento era que por algún motivo, dependiendo de las estaciones en Marte, eso que era algo sólido, hielo o algún material congelado, se estaba evaporando y estaba pues desapareciendo de la imagen. Y también se vieron rastros de zonas en las cuales en laderas se encontraban rastros como si fueran ¿cómo se llama eso? Como una cuenca de un río, ¿no? Sí, como una especie de rastro dejado por el movimiento de agua de arriba hacia abajo en esa ladera marciana. Y eso pues obviamente contrasta bastante con imágenes en donde no se observaba eso. Entonces todo eso daba indicios de que probablemente había agua en Marte. Los antiguos astrónomos por allá en 1700 y 1800 que empezaron a estudiar el espectro de la luz de Marte comprobaron que había rastros de vapor de agua, de indicios de agua en Marte. Y así durante mucho tiempo se pensó que había agua en Marte, por allá en el siglo XVIII y XIX, pero luego nos dimos cuenta luego entonces se dieron cuenta que lo que estaban detectando de agua en Marte, por esa luz que llegaba de Marte, era contaminación de la atmósfera de la Tierra, porque en ese momento no podíamos salir del planeta y la atmósfera de la Tierra sí tiene vapor de agua en grandes cantidades. Aquí hay otra región en donde se ve una zona bastante despoblada de este material que luego se ve acá, que probablemente sean depósitos de líquido. Bueno, todo esto entonces tuvo un punto máximo que fue septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado se detectó lo que probablemente era agua congelada de Marte, agua líquida de Marte, perdón, agua líquida de Marte. Pero esa agua no es como salir acá y ver un pozo de agua, no, esa agua está muy fría y tiene muchísimas sales, y esa es la razón por la cual está en estado líquido. Cuando uno echa sales al agua, disminuye el punto de congelación hasta 80 grados, se cree que ese punto está más abajo del mar, y por lo tanto yo puedo tener agua líquida perfectamente a menos 80, menos 100 grados centígrados. Bueno, ya vamos llegando al fin, me quedan 3 minuticos. Hoy entonces conocemos a Marte muchísimo mejor de lo que lo vio Galileo, Huygens, Kepler y todos los que estudiaron a Marte desde hace 400 años. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Por eso entonces hay misiones para estudiar a Marte, muchísimas misiones nuevas. Y ahora voy a mencionar un par de ellas. Pero bueno, sea este el momento en el 2016 y justo ahora para poder hacer observación de Marte, para que cada vez que ustedes miren ese puntico rojo, se acuerden de toda esta historia que les he contado. Ha sido una historia grandísima en la cual Marte ha sido un protagonista en muchas áreas de investigación, no solamente en astronomía, sino en astrobiología, ciencias planetarias, geología, etc. Hoy tenemos a Marte por acá, es decir, que lo vemos
mucho más grande de lo que normalmente lo podemos ver, así que no sé cómo esté la noche ahora mismo, pero la idea es sacar los telescopios allá afuera y observar a Marte. Si se fijan con detalle podrán ser capaces de reconocer ciertas estructuras de Marte, como las zonas polares, y bueno, probablemente hasta puedan ver el Monte Olimpo. Esta es una representación del momento en el cual estamos, y ahí entonces pasamos 17 de abril de 2016, y por aquí va a estar Marte en junio de 2016. Ahora mismo estamos por acá, muy cerca a la oposición, en la zona en la cual Marte y la Tierra están más cerca. Y bueno, la intención sí es en algún momento ser capaces de colonizar Marte. Queremos salir de la Tierra, queremos explorar a Marte, y eso es algo que ha liderado muchísima gente. Tal vez uno de los que más ha liderado ese deseo de colonizar a Marte es este señor. ¿Alguien sabe quién es? No es Neil Armstrong. Esta foto fue tomada en la primera misión a la Luna y es el segundo hombre de la Luna, Edwin Aldrin. Aldrin no es tan famoso como Armstrong, pero todavía vive, y él defiende la idea de llegar a Marte. Tiene 86 años y se la pasa viajando y promoviendo esa idea. Como han habido experimentos muy interesantes de cómo sería un viaje a Marte. Imagínense que ese viaje a Marte dura muchos días, puede durar 1 año y medio, y hay una misión, o hubo una misión muy reciente que se llamaba, y aquí esto es Mars, no Mars sino Mars, una misión en la cual encerraron a 6 astronautas en una casita como si fuera un gran hermano para ver cuál era el comportamiento y la forma de vida durante 500 días. Más o menos eso es lo que se estima que tenemos que estar metidos en una nave para llegar a Marte. Bueno, les cuento que en esa misión hay un colombiano. ¿Cuál será? Bueno, ese es Diego Urbina, colombiano que estudió luego en Italia y ahora trabaja para una empresa privada que hace estos experimentos, y eso entonces es el sitio donde ellos estaban ahí metidos. Claro que creo que tenían internet, ¿cierto? Podían tuitear y toda la cosa. Y también la conquista de Marte ahora probablemente esté en manos de la empresa privada. Esa es la nueva carrera espacial. No es una carrera entre naciones, sino una carrera entre empresas con fines comerciales. Y este es el dueño, el fundador de SpaceX. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? Es muy famoso, ha fundado 400 empresas. La primera PayPal, las otras 399 no me las sé, pero bueno, Tesla es la de carros eléctricos. Se llama Elon Musk, es surafricano y está liderando la conquista del espacio por la empresa privada. Es el que está haciendo cohetes que salen y se devuelven. ¿No han visto esos videos? Un cohete que sale, despega y luego se devuelve como si fuera de cámara de para atrás. Eso para ahorrarse millones de dólares de material que se pierde cuando un cohete sale y ya no vuelve a regresar. Y bueno, cómo no mencionar cosas como la película que vimos ahora mismo de Martian. En esta película, Matt Damon está en una misión con un agente del Marte y hay una tormenta de arena que hace que toda la tripulación piense que él está muerto. Se devuelve a la Tierra y él se queda allá. Primer error, esas tormentas no pueden suceder en Marte. Esas tormentas de arena jamás sucederán en Marte, por lo tanto él no hubiera quedado perdido en medio de esa tormenta. Pero hay cosas rescatables de la película, como la idea de que podamos establecer una base en donde podamos suplir nuestra alimentación haciendo cultivos marcianos. Entonces aquí está la papa marciana. Yo por ahí veo un supermercado con papas y le pusieron lo de la película, ¿no? El afiche de la película a las papas en un supermercado. Bueno, las papas marcianas serían una forma de alimentación pues, que podría ser viable hasta cierto punto. Mucho de lo que se cuenta en esta película tiene que ver con lo que narraba Bradbury en Crónicas Marcianas. Les aconsejo que se lean ese libro, que es bien interesante, y si no se han visto la película también vale la pena verlo. Y bueno, hay otro grupo que defiende
que no debemos ir a Marte, porque ir a Marte significa conquistar nuevamente otro sitio, volver a destruirlo y volver a acabar con todo lo que hay. Hay estas dos tendencias, pero desde el punto de vista científico, pues sí hay un reto tremendo en poder establecernos en otro sitio fuera de la Tierra. ¿Y por qué no algún día poder ver la primera pisada de un ser humano en Marte? ¿Cuándo será eso? Hay gente que dice que en el 2030, otros que en el 2035 y otros no se creen que estemos tan cerca de lograrlo y que probablemente puedan pasar 100 años antes de que lo logremos. Pero cada uno, digamos, que puede tener ideas diferentes. Lo que sí es cierto es que hay cosas que tenemos que tener en cuenta para viajar a Marte, y una de ellas es el Sol. ¿Quién diría que tenemos que entender perfectamente el Sol para poder viajar a Marte? Porque el Sol tiene muchísima actividad, y esa actividad solar lanza llamaradas, explosiones solares que lanzan material y radiación al espacio y que pueden afectar los sistemas de comunicación, los sistemas eléctricos, y podrían afectar una posible misión a Marte. Imagínense ustedes planear esa misión a Marte y que en medio del viaje una tormenta solar acabe con el sistema tecnológico de la nave, pues se echaría todo a perder. Por eso entender el Sol es una de las cosas que necesitamos saber para predecir, para poder viajar a Marte. Pero bueno, si ustedes me preguntan a mí en qué fecha pisaremos el planeta rojo, probablemente, ya termino, me respondería lo que diría la persona que inspiró el nombre de esta charla, que ustedes saben cómo se llama la charla, ¿cierto? Amarte más sin poder, perdón. Y sería esto: ¿en qué fecha pisaremos el planeta rojo? Yo no sé, no se sabe. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Allá atrás. Sí, por favor. Porque es del grupo de astrobiología y ciencias del espacio de la Universidad Nacional. O sea, él es el experto en el tema último que les dije sobre posibilidades de vida en Marte y geología marciana. Muchas gracias al profe Santiago. Dos aportes, que quería realizar. Entonces, lo primero era complementar un poco de cuando el profe decía que al lado de esas laderas se formaban como esos pequeños drenajes. Pues resulta que a esas formas se les conoce como bullies. Y un bully básicamente es como cuando ustedes van a los estorajes. Y básicamente un bully es una forma por la erosión del agua. Pero resulta que en Marte no necesariamente la única explicación que existe para esa, digamos, esa geoforma es que exista agua líquida en superficie, porque es que resulta que el fluido, digamos, en composición, lo más abundante en la atmósfera, por ejemplo, es el dióxido de carbono, y resulta que en Marte se generan unas condiciones muy interesantes, y es que por la presión, digamos, que se encuentra debajo del suelo, que es la presión litostática, pues se generan las condiciones de que por más que exista una presión atmosférica que es muy pequeña, pues puedan existir bancos de dióxido de carbono en estado sólido, o sea, hielo seco, bajo esa superficie. Entonces resulta que esas geoformas pues no solamente se producen en el norte del planeta o cerca de las regiones polares, donde uno efectivamente las puede encontrar asociadas a agua, sino que en realidad también se producen en la parte más ecuatorial. Y en esa zona ecuatorial la única explicación es que efectivamente se produzcan por sublimación de sublimación espontánea de ese hielo seco. Entonces la sublimación espontánea me puede producir esas geoformas. Otra cosa que me parece súper importante es que ahorita la niña bonita, mejor dicho, de todo lo que se está utilizando en Marte, bueno, es el MRO, que es el Mars Reconnaissance Orbiter, que es del 2005, y ese lleva un equipo muy importante que es la cámara HiRISE, y el HiRISE es un equipo de alta tecnología que puede tomar con gran calidad, con gran detalle, imágenes de la superficie del planeta. Entonces, básicamente, todos hemos utilizado Google Earth. Básicamente es como tener un Google Earth con una calidad absolutamente increíble. Es tal el nivel de calidad que básicamente puede tomar un gran grado de detalle. Digamos que esa resolución está por píxel, y ese equipo tiene para tomar más o menos
10 centímetros por píxel, mientras que, por ejemplo, para que te hagan una idea, las imágenes satelitales que utilizamos en Google tienen 30 kilómetros por píxel. Entonces, la escala nos ayuda a analizar muchas cosas. Y algo que es muy importante respecto al agua es que, digamos que en Marte, como tal en la actualidad, pues con este último artículo se descubrió que efectivamente hay condiciones para que haya agua líquida en superficie. Pero resulta que si nos vamos en el tiempo geológico de Marte, o sea, hacia el pasado, pues básicamente tenemos que Marte tiene una génesis, o sea, tiene millones de años, tiene una edad muy similar a la del planeta Tierra, y básicamente comparten procesos en común. Entonces resulta que en el tiempo geológico de Marte no está tan bien datado como el de acá de la Tierra, que está muy bien datado a partir de, digamos, de la datación absoluta por el decaimiento radioactivo o por la resolución de los fósiles que se encuentran en el registro. Allá tenemos una herramienta que es un poco inexacta, pero que se ha pulido a través del tiempo, que son las dataciones relativas a partir por la densidad de cráteres. Que lo que me dicen es que si yo me voy al pasado en el tiempo geológico, yo tengo que en las órbitas que aún no estaban despejadas, comparten esas órbitas con los planetas cuerpos de un mayor tamaño. Por lo tanto, a mayor edad de unas rocas sobre la superficie de Marte, o en el caso, por ejemplo, de la Luna, mayor va a ser el diámetro de los cráteres de impacto que yo voy a encontrar sobre esa superficie y mayor va a ser la densidad de esos cráteres de impacto en una determinada área. Entonces, con eso, lo que yo puedo determinar es un tiempo geológico que no tiene muy buena resolución, pero que me dice que en Marte, en el pasado, hubo otras condiciones. Y esas otras condiciones en algún momento efectivamente pudieron estar controladas por abundante agua en la superficie. Y una prueba indudable de esa agua en superficie básicamente es que Curiosity encuentra un conglomerado. ¿Qué es un conglomerado? Un conglomerado es una roca que ustedes han ido a un río, ¿sí? Resulta que en el río hay unas rocas que son redonditas, ¿sí las han visto? Resulta que esas rocas solamente se producen como las conocemos acá en la Tierra, en un ambiente muy alta energía, o sea, en un flujo muy turbulento de agua. Entonces resulta que al pasar el tiempo se consolidan y se forma esa roca que se llama conglomerado, y es una evidencia de que existe un flujo de agua en superficie de alta energía. Entonces, en este caso, si nos enfocamos en el tiempo geológico, efectivamente podemos encontrar esa, digamos, esa característica. Y algo que, lo último, es que, digamos, aunque el profe tiene razón en parte digamos, de la característica actual de la atmósfera de Marte, aún así se han podido reconocer grandes tormentas que son equiparables a las tormentas que atraviesan el Atlántico provenientes del Sahara y que me generan grandes depósitos que se llaman loess o drag. Eso depende, digamos que son una gran escala. Pero la escala es grande, pero la velocidad es la que es pequeña, ¿no? No, claro, las tormentas pueden cubrir todo, o sea, áreas muy grandes, pero la velocidad que tienen es pequeña. Respecto un último apunte para ir a la observación, y es respecto al meteorito que mostró el profesor, tan famoso meteorito marciano que encontró en la Antártida. Eso que vieron realmente es inorgánico, es una mineralización. No creamos que eso es un fósil proveniente de Marte, ni tampoco es una contaminación terrestre. Es simplemente una mineralización dentro del mismo meteorito. Pero puede ser, o sea, esa mineralización es de ese material que es marciano, puede estar. No, es una mineralización marciana. Bueno, la última, porque afuera estamos viendo a Marte, Júpiter, Saturno. ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tanta radiación puede haber? La radiación en Marte es altísima. Por eso entonces también la radiación es muchísimo más alta que la Tierra, porque no tiene atmósfera. Entonces la radiación ultravioleta en Marte es altísima. O sea, no podríamos estar protegidos. Pero ¿y qué puede estar? Pero claro, con traje especial sí. Eso es como estar en Chernobyl. Sí, lo que pasa es que Chernobyl es otro tipo de radiación. Sí, hay radiación. Sí, en última sí es, porque esa radiación fue en el interior solamente es el reactor nuclear. O sea que sí, sería más o menos, pero mucho mayor. Claro, porque el Chernobyl está viviendo la ficción es un directamente.
porque la Tierra, el campo magnético desvía las radiaciones ionizadas y una parte de esas radiaciones entra y es lo que forma las auroras boreales. Que eso es como una plasma ahí en la atmósfera. Lo que pasa es que en el caso de el campo magnético desvía el plasma, que son partículas, pero la radiación como tal realmente son fotones, que digamos que las auroras se forman más por las partículas, no tanto por la radiación. Las partículas entran y liberan fotones al chocar. Pero entonces eso prácticamente no funcionaría si fuera para la Sí, pero estas están protegidos de materiales para soportar. Sino algo interesante, por ejemplo, de la magnetosfera, de la ausencia de magnetosfera de Marte, es que efectivamente, pues, digamos, en el caso de la Tierra, yo tengo que esas tormentas solares se llevan parte, digamos, de la atmósfera, me barren la atmósfera, pero resulta que como yo tengo procesos dinámicos en superficie, tengo un sistema biológico, tengo volcanismo, pues la atmósfera se está alimentando y se compensa. En el caso de Marte, como se supone que yo no tengo procesos tan activos en la superficie como si los tengo acá, entonces resulta que no tengo una alimentación de la atmósfera y por eso cuando se la lleva el viento, digamos como está llamando, se la lleva el viento solar, pues básicamente la atmósfera no tiene cómo recuperarse, sino que simplemente se va y por eso es que Marte tiene algo que se llama el escape atmosférico, que es algo que se está estudiando mucho con una sonda que llegó en el 2014, que se llama Vega y que ha dado ahorita los datos más increíbles respecto a la composición atmosférica y de hecho al paleoclima de Marte. No, entonces hay el escudo que me proteja de la radiación. Entonces por eso está altamente irradiada la superficie. Lo que se dice del origen de la magnetosfera terrestre es el núcleo de hierro níquel que tenemos adentro. Y como el manto está fundido, el núcleo puede girar a una velocidad diferente. Sí, como yo tengo diferenciación en capas al interior de la Tierra, entonces tengo un núcleo interno que es sólido, luego tengo un núcleo externo que es líquido y luego sí tengo una interfase de manto. En Marte lo que yo tengo es directamente un núcleo, no tengo un núcleo externo, sino directamente tengo un núcleo que está con manto. ¿Por qué? Porque es que resulta que uno, digamos, cuando nosotros hablábamos sobre el caso de biofísica, resulta que hay una relación entre el volumen del planeta y el área superficial del planeta. Entonces resulta que cuando esa relación, digamos, en el caso de la Tierra, la relación es positiva. Entonces, por lo tanto, el tiempo de enfriamiento digamos, del interior del planeta hace que en la actualidad tengamos volcanismo. Además, porque se trabaja esa teoría que impactó un cuerpo grande que se llamaba Teia a la prototierra y eso volvió a fundir el material y a calentar. Entonces, por eso digamos que la Tierra sigue teniendo volcanismo. En cambio, en Marte esa relación es muy pequeña. Entonces, por lo tanto, el enfriamiento ha sido muy rápido y por eso en la actualidad se cree que yo no tengo volcanismo ni pude generar, por ejemplo, dinámica tectónica de placas como se la puede generar acá en la Tierra. La Tierra se va a llevar, pero todavía le quedan millones de años porque adicionalmente que yo tengo esa tasa de enfriamiento, pues también acá yo tengo algo muy fuerte que es el decaimiento radioactivo, que es uno de los mecanismos de transmisión digamos, de gradiente geotérmico al interior de la Tierra. Entonces, pues la Tierra, la verdad, todavía le quedan muchos años y por eso también se refuerza el impacto de Teia con la prototierra, que es el primer impacto en los primeros estadios de formación de la Tierra, porque se cree que gracias a eso es que se volvió, primero se formó la Luna, que también ayuda mucho a las dinámicas de nuestro planeta, y además también se volvió a fundir todo el material, y cuando se volvió a juntar, pues volvió a comenzar el enfriamiento. Entonces eso dio tiempo para que en la Tierra pues, se generaran tectónica de placas, se generaran todos los procesos que en otros cuerpos del sistema solar no hay.